Pues muchos, de hecho, pasan y pasáis por encima de la vida, no solo por encima de la tierra y de las cosas que tocamos, sino por encima de las relaciones, por encima de la profundidad de las cosas. Y eso lo hacemos para salvaguardarnos del dolor. El resistirse al sentir es una forma de resistirse a no atravesar el dolor. Por eso, una de las resistencias para entrar en la vida es resistirse a atravesar el dolor. El dolor es un umbral que aterriza en la vida o que puede aterrizar en la vida. Es un umbral y como umbral posibilita algo, pero no significa que esté garantizado, depende de lo que decida el sujeto. Una de las grandes resistencias para entregaros a la vida es tratar de protegerme del dolor. Y es saber que el dolor estuvo ocasionado, propiciado y fue vivido desde estados interiores de desconexión y desde la inconsciencia. Por tanto, no es el dolor el problema es cómo yo viví mis experiencias, el problema es el entendimiento que yo tuve de mis experiencias. Pero es ahora entender que si mi entendimiento cambia, yo puedo empaparme de la vida e incluso atravesar umbrales de dolor de una forma diferente y de una forma que me permita entrar en la vida, no quedarme en el dolor, sino atravesarlo para entrar en ella. En la vida verdadera no hay dolor. Y diréis, sí, claro, existe el dolor. Y diremos, existe el dolor, pero en la vida verdadera no hay dolor, no hay detención en el dolor, no hay impregnación y lucha con el dolor y contra el dolor. El que vive de verdad se deja atravesar por las cosas. De hecho, vamos a poner el ejemplo, aunque no es exactamente lo que los humanos estamos haciendo. Poner el ejemplo de los animales no es exactamente algo a lo que emular al 100%, pero es un ejemplo. El animal tiene dolor. Puede estar enfermo, puede haberse fracturado una patita y puede estar sintiendo dolor y lo siente. Aquí afirmamos claro que hay dolor, lo está atravesando. La diferencia es que el animal lo atraviesa, es como que no le queda otra, se rinde. ¿Qué va a hacer ante eso? Ni siquiera se plantea que pueda hacer algo, simplemente se empapa, es lo que está pasando. Y al empaparse y ser lo que está pasando, atraviesa capas del umbral. Es verdad que hay umbrales de dolor que son largos, no estamos hablando de que sea una puerta que se cruza y ya desaparece el dolor. Y hablamos de todo tipo de dolor, no solo físico. Sí, hay dolores más profundos, pero aún así, solo atravesando las capas de la vida es que llegáis a otros estados de la vida. Y solo así es que el animal, aun sintiendo dolor, hay un momento en el que lo traspasa. De hecho, hay personas, y sucede hasta en atletas, que alcanzan umbrales de dolor muy altos, que se entregan al dolor. Si ellos se resistieran al dolor, si sucumbieran, si tiraran la toalla ante el dolor, muchos pararían su competición. Aquí me aparecen esos atletas, por ejemplo, que están ahí muchísimo tiempo corriendo. Tienen dolor, lo sienten de verdad, pero saben que es un umbral y muchas veces cuando atraviesan un dolor, y lo atraviesan, de pronto desaparece o aparece otra cosa. La cuestión es que la vida es una constante aparición de cosas, aparición de estados, pero el que permanece eres tú. Mira, fijaos, sentiros víctimas de la vida os separa de la vida. De hecho, conectaros ahora con un estado de sentiros víctimas de algo. Conectaros porque todos en algún grado sentís víctimas de alguna circunstancia o algún estado incluso. La víctima, ¿qué es lo que hace? La víctima se esconde, se refugia, se tapa, escapa, disimula, es decir, se separa de la vida. En la medida en la que os sentís víctimas de un mundo sufriente, de unas circunstancias que no os gustan, de un dolor físico o emocional, en la medida en la que hay una detención en el estado de yo estoy siendo víctima de algo que está pasando, en ese momento uno cierra la puerta a la vida. Se pone en una especie de aula, es un aula protectora. Aquí no estamos juzgando lo que está pasando, no estamos diciendo es malo sentirse víctima. No, de hecho es un estado que hay que transitar. Es hasta un estado necesario porque es un estado de recogimiento, de observación. Es incluso hasta entrar en una cueva interior.
Aquí todo lo que vamos a hablar no es nunca un juicio, es una descripción, descripción de las etapas, descripción de lo que suponen, de una forma neutra y verdadera. Mientras yo soy víctima, yo cierro las puertas. Mientras yo cierro las puertas, conozco esta realidad, me puedo empapar de ella, me puedo impregnar de ella, me puedo embarrar de ella, pero yo no estoy saliendo fuera a la vida. La víctima, dicen además, es como si pusiera un cartel en la puerta de su casa, es una identificación. ¿Vale? Vamos a poner, dicen, cualquier ejemplo que podamos calificar de víctima. No estamos diciendo, mira, hacen un matiz, no estamos diciendo que suceden cosas en la vida donde tú no lo convocabas, donde tú no lo querías, donde tú no lo deseabas y aún así te ves atrapado en esa situación. Eso sucede. No estamos hablando de que haya cosas que no sucedan aunque la conciencia plenamente no lo esté convocando. Estamos hablando de la persona que decide identificarse con eso que le está pasando. Si no se identifica, por ejemplo, con soy un enfermo crónico, yo me pongo un cartel. Al ponerme un cartel, yo me encierro, me siento sostenido, quizá me siento arropado, pero ya no me siento libre, ya no puedo atravesar capas de la vida. Entonces, un primer paso para empezar a entrar en la vida es, ¿qué tal si abro las puertas de mis etiquetas? ¿Qué tal si abro las puertas? Ya no solo hasta de lo que considero como víctima, sino hasta de lo que considero como si fuera algo que me vanagloria, algo que pienso que es un cartel. Por ejemplo, soy un escritor de éxito. ¿Vale? Uno ahí no es víctima, pero de alguna forma lo es mientras se encierra en ese título. ¿Vale? Víctima es todo aquello, todo aquel, toda aquella que se encierra en un título de algo, en algo que apunta hacia ti, algo que eres o que haces, que te ha pasado, pero en lo que te detienes. Vale. ¿Qué más resistencias nos dificultan entrar en la vida? Mira, aquí hablan de el escapismo mental. Dicen, tendemos a pensar que la mente es nuestra enemiga. Por otro lado, nos encantan los terrenos de la mente que explora. En realidad, la mente es un puente. La mente es una posibilidad, es un potencial. La mente no es buena, no es mala. ¿Cómo va a ser? Dice, ¿cómo habría de haber algo en vosotros que fuera tan malo que os dificultara per se estar en la vida? La mente no os impide estar en la vida, pero os puede impedir estar en la vida. Entonces, dicen, cuando usamos la mente para escapar, ¿y cómo escapamos? Escapamos con diálogos mentales, por ejemplo, lo que yo diría, lo que hubiera dicho, lo que me ha dicho, lo que yo hubiera hecho. Si lo hago en una forma de análisis centrada, dicen, está muy bien, pero aquí estamos hablando de cuando la mente se convierte en el escape o se convierte en la ensoñación, se convierte en el mundo donde yo me monto un mundo aparte o se convierte en un lugar donde yo me regodeo en lo que me ha pasado o donde yo simplemente en vez de estar aquí con lo que está pasando, yo estoy en otro lugar. Mira, dicen, y los grandes maestros lo sabían, la mente es el gran potencial. Usar la mente, emplear la mente es usar vuestro poder. Sabemos que esta es una grandísima dificultad, sino la gran dificultad por excelencia. ¿Qué hago con mi mente? ¿Cómo domino mi mente? ¿Cómo acallo mi mente? ¿Cómo la uso a mi favor? Todo, como todo, es a través del entrenamiento. Si yo he sido entrenada para estar escapando y escapando y escapando, lo he hecho sin darme cuenta, pero ha sido un entrenamiento durante mucho tiempo. Me he convertido en una experta. Yo me puedo entrenar en otra línea. ¿Y cómo me entreno? Con prácticas diarias. ¿Cómo me entreno? Empezando a estar y practicar un estado de presencia. Luego van a hablar más sobre esto. Más formas en las que nos resistimos, que nos dificultan entrar en la vida. Las creencias de inadecuación, de falta, la creencia de todo eso que nos pasa, dicen de no ser suficiente, de no alcanzar, de no poder, de no servir, todo lo que fustiga es una forma de decir yo no soy válido para estar en la vida, yo no puedo estar aquí o puedo estar aquí pero a medias, puedo estar pero escondidita, puedo estar disfrazada, puedo estar disimulada, puedo estar disfrazada. El disfraz
es como que nos mata, ¿vale? No en el momento, pero a la larga. Cuando uno porta un disfraz demasiado tiempo, se fragmenta. Y se fragmenta porque no está visible ante la vida. Los demás no te pueden ver, tú no puedes ver a los demás. Entonces, tanto un extremo como el otro, tanto el sentirme insuficiente y no válido, como sentir que estoy por encima de los demás, son estados que os separan de la vida. La vida es como si sucediera en el medio, en el lugar donde empiezo a descubrir quién soy, con todo, quién soy, no solo a nivel de ser, no solo a nivel de esencia, sino a nivel humano. ¿Quién soy yo como Ana Belén, como Angélica? ¿Quién soy como Raúl? ¿Quién soy como quién soy? Con esta personalidad, ¿quién soy aquí? Y empezar a descubrir de esa forma neutra, como el niño que abre los ojos y mira al mundo y todavía no lo puede juzgar porque solamente lo observa. Cuando yo me observo y yo veo quién soy, yo hago la paz con quien soy. No significa, dice, la autoestima no es pensar que yo soy lo mejor de lo mejor y que todo es maravilloso. Todo lo que yo hago es magnífico. Eso sigue siendo un escapismo mental. En realidad, la verdad se encuentra en verme tal cual soy, pero si no hay condena ante lo que soy, entonces yo puedo ser quien soy y mejorar lo que quiera mejorar, usar a mi favor lo que yo tengo. Si es una persona que tiende a ser tímida, que de por sí no es tan abierta, yo puedo usar esa timidez a mi favor. ¿Cómo? La timidez es un estado que cuando se desordena se vuelve ese disfraz, ese alejamiento, esa sensación de yo no puedo abrirme a los demás, pero cuando la timidez simplemente vemos que es un estado donde yo fácilmente me puedo contraer y puedo observar, porque el tímido observa, capta, entiende, el tímido se hace como si fuera un maestro de entender a los demás, capta mucho más que el que está todo el rato hablando, por ejemplo. Entonces es usar a mi favor esas características y cuando yo uso a mi favor mis características, estas se transforman y dejan de ser un peso y se convierten en un beneficio para mí y para el mundo. Vale. Algo que nos separa también, dicen, de entrar en la vida, es el egoísmo, el mirarme solo a mí. Todo lo que es el pensar que yo soy el centro del mundo y de la vida y los demás no, me separa de los demás. De hecho, fijaos, ponen este ejemplo. No significa que hay que hacer esto y que este es el ejemplo del no egoísmo. Es uno de los ejemplos que podría haber de no egoísmo. Yo voy por la calle, yo tengo pues dos naranjas, me apetece mucho comer una naranja y veo a alguien que está sentado en la calle que posiblemente no puede comprar fácilmente una naranja y yo veo, reconozco, me dice que tiene muchas ganas de una naranja. Si yo en ese momento, por la avaricia, por pensar que estas son mis naranjas y yo las merezco, yo me las quedase y yo continuase caminando, dicen, habría una sensación de una especie de satisfacción inmediata, pero después sobreviene un vacío. El vacío es porque yo no me he abierto a dar lo que estaba para ser dado. No significa que tenéis que compartir todo lo que tenéis. Entended las palabras tal y como son verdaderamente. Significa cuando yo sé que hay algo que debe ser compartido, que si yo me conecto a un estado de ver al otro, entiendo que compartirlo es una forma de enriquecerme, no solo a mí, sino a los demás y al mundo, entonces ese gesto, y podéis imaginarlo ahora, de dar esa segunda naranja que yo guardo por si acaso a esa persona que la está necesitando, que le apetece mucho y sentarme a compartir con ella esa naranja, me va a dar un estado de plenitud y enraizamiento en la vida que no me daría el quedarme con mi segunda naranja y con mis pensamientos. Vale, déjame ver si hay algo más que tengan que decir sobre dificultades generales que todos tenemos para entrar en la vida. Vale, sí, dicen algo más. Mira, dicen, todo lo que es exceso pensamos, lo traducimos como abundancia, pero en muchas ocasiones el exceso nubla la mirada y nos separa de la vida. Por eso
Dicen, aquellos que habéis hecho retiros espirituales no son bien sencillos, bien austeros, muchos de ellos, y en esa austeridad no descubrís algo que no tenéis rodeados de todas las comodidades y bienes del mundo. No estamos, una vez más, recordad que aquí no condenamos nada, no estamos diciendo que tener las comodidades en tu casa sea un problema, estamos diciendo que si esa es mi identificación, si yo considero que ese exceso es lo que a mí me da la vida, es lo que a mí me da la plenitud, me voy a encontrar con que el exceso es defecto y sobreviene el vacío, y con el vacío viene el alejamiento de la vida. Así que una práctica que sirve es ir a lo sencillo, para luego aprender a tener incluso abundancia y uno llegar a ser capaz de estar en un palacio y no obnubilarse y seguir en presencia. Estar en presencia ante lo sencillo y ante lo complejo, ante lo poco y ante lo mucho. Pero es cierto que en determinados estados de conciencia el exceso es un problema, nubla. Por eso dicen muchos los que empiezan a despertar a la espiritualidad o algo más genuino en la vida, tienden a rechazar lo material. Ese también es parcialmente o puede acabar siendo un error, porque el problema no es eso material, el problema es cómo es vivido lo material. Siempre es la conciencia lo que viene a modificarse. Pero tampoco están equivocados los que atraviesan caminos de cierta austeridad como un entrenamiento para descubrir cómo alcanzo lo pleno a través de lo pequeño. Vale, vamos a pasar entonces ya a otras preguntas.